Bienvenidos a Universo ES. Y hoy me encuentro con mi amigo Jesús porque estaremos haciendo el análisis de cómo llegan los legionarios de cara pues a la octagonal y a este partido frente a los Estados Unidos. Así que un saludo, Jesús, y luego prácticamente yo comenzaré dando el nombre de los jugadores y los minutos que han jugado y luego darás las observaciones de cómo vienen de cara pues a estos partidos. Jesús, ¿cómo vas? Muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal, Eric, y con muchas ganas y un verdadero placer estar contigo aquí hablando de fútbol y de cómo llegan los futbolistas salvadoreños en el extranjero. Empezamos con Amando Moreno del New México, que juega en la USL Championship. De sus últimos 5 partidos disputados, 4 de ellos ha sido como titular y lleva un gol marcado. Esto fue el equipo del Paso. 2 de ellos ha terminado jugando el encuentro los 90 minutos y los otros 2 salió sustituido al minuto 79-67. Solo en el último partido ante el Phoenix no fue titular, pero sí saltó al cambio al minuto 27. Jesús, ¿qué nos puedes comentar acerca de este jugador, Amando Moreno, que ha sido pues uno de los jugadores que más destacó en esa Copa Oro y que gustó muchísimo, que incluso en un partido se llegó a ganar la titularidad? Es verdad, un Amando Moreno que, viene de estar haciendo bien las cosas ahí en su equipo el New México. Anotó gol contra el Paso hace un par de semanas y viene con regularidad, que esto siempre va a ser bueno de cara a lo que es la selección, y ojalá, como bien estabas puntualizando, Eric, pues de un rendimiento igual o mejor que en su debut en la selección salvadoreña pues en el pasado mes de julio. Y ahora pasamos a hablar de un jugador que se ha ganado el ser el 9 de la selección, y estamos hablando de Joaquín Rivas del FC Tulsa, igualmente de la USL. De los últimos 5 partidos, 4 lo ha hecho como titular, 3 jugando todo el encuentro y 1 saliendo sustituido para el minuto 73. Misma historia que Amando Moreno, en el último encuentro no fue titular, pero sí disputó los últimos 21 minutos, que saltó al cambio. En dichos encuentros que ya he mencionado, 4 de ellos su equipo ha cosechado victorias y solo una derrota, es decir, que su equipo viene con un buen rendimiento, indudablemente Joaquín Rivas de la misma forma. Jesús. Bueno, sabemos que para el FC Tulsa de la USL, Joaquín Rivas es un hombre importante, casi siempre es titular y suele acabar el partido completo. No fue así en el último, como bien estabas puntualizando, contra el filial del Atlanta, el Atlanta United 2, pero viene bien, viene con minutos, viene con confianza el atacante Joaquín Rivas. Aparte que, sabemos ese recital que casi se le da la vuelta al partido contra Qatar en esos 2 goles que metió, que fueron pues muy pero que muy buenos, ¿no? Ahora sí pasamos a uno de los jugadores que ha venido destacando muchísimo, no solo con la selección sino también con su equipo. Estamos hablando de Alex Roldán del Seattle Sounders de la MLS, que viene teniendo una cantidad impresionante de minutos y viene jugando muchísimo con su equipo. De los últimos 5 encuentros, 4 que han sido por liga y 3 de ellos fue titular, y en uno de ellos en una ocasión no fue titular, y más bien fue porque el profe le quiso dar un poco de descanso. Y recordemos que ese partido fue justamente al FC Dallas, pero ha venido jugando incluso para la Copa de las Ligas, que es una liga que se disputa entre equipos de México y Estados Unidos, y fue titular en este encuentro donde golearon al Tigres por 3-0. Adicional a esto, recordemos que Alex viene disputando el juego de las estrellas donde fue titular y jugó todo el primer tiempo. Jesús. Recordar a la gente que Alex Roldán en su equipo, en el Seattle Sounders, juega de carrilero por derecha, en la banda, más por decir, porque su rol en la selección muchas veces le veíamos un poco más en el centro del campo, pero bueno, es un jugador que para el técnico del Seattle Sounders es muy pero que muy importante. Sí le cambió en el último partido porque sorprendentemente perdieron contra el Portland Timber en casa, y sabemos que Alex Roldán es un jugador bastante correcto, bastante defensivo, y en este caso pues el técnico Schmetzer pues buscó otras variantes, pero bueno, viene bien, ¿no? Alex Roldán. Y ahora pasamos rápidamente a hablar de Eric Zabaleta, ya sabemos, del Toronto FC, igualmente de la MLS. Venía siendo titular en el Toronto, pero en un par de malas actuaciones en los últimos partidos, que si mal no recuerdo fue frente al New York City y al Atlanta United, pues ha perdido la titularidad en estos 2 últimos partidos. No estuvo considerado, solo estuvo en el banquillo, pero antes de ello ya venía jugando mucho. Así que de los últimos 5 partidos, pues 3 ha sido titular y 2 ha estado en el banquillo. Esperemos que se recupere y que indudablemente el profe Hugo Pérez saque lo mejor de este jugador de cara pues a este octagonal. Es verdad, no ha jugado los últimos 2 partidos Eric Zabaleta. En sí, el Toronto viene en una dinámica bastante negativa, pero bueno, esperemos que no le afecte a su confianza, la cual Hugo Pérez la ha depositado en él de manera completa. Incluso es uno de los capitanes de la selección, tiene mucha experiencia, sobre todo en balones aéreos. Hemos podido apreciar que Zabaleta es un verdadero fenómeno y nada, pues seguramente vaya a ser también titular, pero bueno, no jugó los últimos 2 partidos. Anteriormente, como bien estabas comentando, Eric, sí lo hizo.
Y ahora sí estaremos hablando de un jugador que pues, puede parecer un poco polémico o resistido por parte de la afición. Estamos hablando de Darwin Cerén del Houston Dynamo de la MLS. Darwin Cerén, a partir de las actuaciones que ha venido teniendo con la selección en Copa Oro, ya fue considerado como titular con su equipo, el Houston Dynamo. De sus últimos 5 encuentros, 3 saltó como titular, en los otros 2 pues no fue convocado. Recordemos que esto fue cumpliendo una sanción, ya que él había salido expulsado en uno de los encuentros, que fue justamente ante el Austin FC, si no me equivoco, y en el último encuentro pues disputó 28 minutos y en este partido pues salió golpeado, recibió una fuerte falta, un fuerte golpe, y hasta el último momento pues puso en duda su convocatoria. Para el final de cuentas se terminó metiendo en la convocatoria final. Él ha comentado en sus cuentas pues que se siente muy bien, y recordemos que el profe Hugo Pérez confía en este jugador. Incluso en este partido donde no fue de los mejores que tuvo Darwin Cerén, el profe lo defendió y claramente dijo que la responsabilidad era él, porque él pide que los jugadores jueguen a toque, que no la Bartolén. Pues bueno, Jesús, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Darwin Cerén, yo tengo que decir que necesitamos más de él, tiene mucha experiencia, pero en la Copa ahora a mí no me terminó de convencer, y el Houston Dynamo pues probablemente a día de hoy sea de los equipos que en peor dinámica están de la MLS. Creo que bueno, son muchísimo tiempo sin ganar ni un solo partido, y bueno, él pues jugó los últimos 28 el fin de semana pasado frente a Minnesota, los 90 contra Dallas, 90 contra el Real Salt Lake, y bueno, pues ojalá que vuelva en buena dinámica para la selección. Y ahora estaremos hablando de un jugador que la gente lo espera y lo quiere ver jugar en el Cuscatlán. Estamos hablando de Enrico Dueñas del FC Eindhoven de la segunda división de los Países Bajos. Registra 4 partidos jugados por la liga. Recordemos que recién arrancó la segunda división de los Países Bajos y Enrico pues ha disputado todos los encuentros. De los mismos, 3 de ellos ha jugado como titular y 1 de ellos entró al cambio. Recordemos que en ese partido que entró al cambio, prácticamente Enrico llevaba días de haber llegado, haber fichado por este equipo, y rápidamente ganó la confianza y se ganó la titularidad. Recordemos que en los últimos 4 encuentros lleva marcado un gol Enrico Dueñas, que ilusiona a la afición y que por supuesto lo queremos ver en este partido. Jesús. Bueno, la regularidad que no tenía en el Vitesse de jugar todos los fines de semana parece que sí la ha encontrado en el Eindhoven, donde pues está siendo un hombre importante, titular, jugando muchos minutos con galones, y el golazo que metió contra el PSV. Lamentablemente no pudieron pasar de ronda, pero viene bien, y tengo ganas de verle, porque aparte Hugo Pérez le conoce bastante bien, recordar de lo que es el preolímpico, ¿no? Y ahora estaremos hablando de un jugador que pues las opiniones están un poco divididas, porque muchos lo quieren y otros pues critican la convocatoria, ya que su último partido que disputó fue el 24 de julio y estamos hablando de Joshua Pérez, y justamente este partido fue frente a Qatar cuando representaba a la selección de El Salvador. Recordemos que él tuvo problemas con el tema del fichaje y a último momento pues logró irse al Miami FC, pero el profe incluso había revelado que este jugador viene teniendo cerca de 3 semanas o 4 ya entrenando con el Miami, así que físicamente está bien, pero sí no tiene mucho ritmo de lo que esperábamos. Es verdad que no tiene el ritmo de competición después de su salida del fútbol español, pero confío, porque las veces que le hemos visto en la selección pues ha dado un rendimiento bastante interesante, muy involucrado, incluso también en tareas defensivas, así que nada, pues también esperar a que tenga minutos en el Miami y ver cuál vaya a ser su rol ahora en la selección, ¿no? Pasamos a hablar de Walmer Martínez del Harvard Athletic de la USL. De sus últimos 5 encuentros, 3 saltó como titular y 2 ingresó al cambio. A pesar de que su equipo está en una racha negativa, pues Walmer viene teniendo buen ritmo futbolístico con su equipo. Jesús. Sí, tal cual lo que estabas comentando sobre Walmer Martínez, el futbolista del Harvard Athletic, 23 añitos, y bueno, pues jugando todos y cada uno de los partidos, algunos como titular y algunos como suplente. Y ahora pasamos a hablar de Alexander Larin, jugador de comunicaciones de la Liga de Guatemala, que aún no se asienta del todo en el 11 del equipo crema, pero que sí tiene alguna regularidad entrando al cambio. Recordemos que en los partidos de Copa de CONCACAF, donde se enfrentaron entre Once Deportivo, donde marcó un golazo, pues en los 2 sí fue titular, pero en la liga en algunos partidos ha saltado como titular y otros pues saltando al cambio. Su último partido fue ante el Guastatoya, donde entró al cambio y jugó 25 minutos. Sí, exactamente, a veces juega el partido completo, por ejemplo contra el Once Deportivo, incluso metiendo un gol, pero luego pues otras veces es suplente, no ha terminado de estar totalmente afianzado Alexander Larin. Y antes de despedirnos, pues vamos a hablar de un jugador, en este caso Cristian Martínez, que sabemos que no va a estar en estos partidos del octagonal, pero que ha sido invitado con la selección y pues bueno, él juega en el San Carlos, en el Deportivo San Carlos de la Liga de Costa Rica, y de sus últimos 5 encuentros, 3 como titular y 2 saltando al cambio, que incluso tenemos un video aquí justamente con Jesús donde hablamos ampliamente de este jugador. Jesús, ¿algo más antes de despedirnos?
Nada, Cristian Martínez, también hicimos ese vídeo, muchísimas gracias por invitarme, jugador muy interesante en el centro del campo, con buen desplazamiento, mucha técnica. Y nada, Eric, muchas gracias como siempre por haber pensado en mí para participar. Nos vemos en próximas ocasiones y que continúes con este proyecto que tienes en tu canal. Gracias a ti, Jesús. Y sin más, yo me despido. Chao, chao.